Pulso económico del lunes, que como es tradicional vamos a arrancar echando un vistazo a ver qué tal le ha ido al IBEX 35, 0,51% de avances, 11.143,8, así termina el índice general. Algunos valores han aprovechado la sesión. Robi, el que más, 3,77 arriba. Puig, la casa de perfumes y de lujo, que hoy era su primer trance en la bolsa, lo han sorteado muy bien, 3,08 arriba. Sabadell, tercero en subidas, 2,78 arriba. Y en el lado rojo, en el lado donde preponderan las posiciones vendedoras, IAG, 3,50 de caídas, la que peor, AENA 2,05 y Acciona Energía 1,43. Y a continuación les voy a adelantar a modo de titulares los asuntos más relevantes de la tertulia de análisis económico, esa que mantenemos cada tarde aquí con los mejores expertos para que no se les escape un detalle. Bueno, y en la tertulia de análisis económico hablaremos de el encuentro de Begoña Gómez con Álvarez Pallete, el presidente de Telefónica, para que financiara esa contribución que Telefónica hizo junto a Google y a Indra para una aplicación en sus másters que no sabemos todavía quién se la ha registrado en el registro de patentes y marcas. Y hablaremos también de la reacción del consorcio húngaro que preparó, que tiene lista ya y presentada una OPA sobre Talgo, porque un inversor que participa en el Fondo Estatal de Hungría prevé acudir a los tribunales si finalmente el Ejecutivo español rechaza la propuesta de adquisición del fabricante de trenes. Así es que esto va cada vez pintando mejor, ¿eh? Qué buena gestión y cómo relucen nuestras instituciones gracias al gobierno que tenemos. Les presento ya a nuestros invitados hoy. Don Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada y director de Armadata. Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado. Y bueno, pues felicitar el verano a todos nuestros televidentes. Hoy creo que no hay tema de los elegidos en el que usted no haya tenido una voz pionera y cantante. Muchísimas gracias. Hablando de, me lo va a dedicar en gran medida. Muchas gracias. Hablando de cantantes, aquí don Miguel Ángel Cicuéndez, vicepresidente de ASEAFE, cantante de las tunas que se dejan, pero bueno, protagonizar por él, hace muchos años. Y además consejero de Eurohispano Opciones y CAP. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Pues nada, hombre. ¿Qué pasa, que le molesta que diga que tiene buena voz? No, orgulloso de ello y además que se ve de lejos después de la dedica al programa, que yo no me pongo celoso, ¿eh? Y Rosita, la de Clavel, ¿no? Muy bien. Vamos con la sesión de bolsa. Hoy recuperación, hemos recuperado los 11.100 puntos, pendientes de los resultados, un poco de Estados Unidos, despejada la incógnita Biden, en fin, no sé cuál es la razón, pero el caso es que nos apuntamos 0,51 de incremento en la bolsa y eso siempre está bien. Pues efectivamente, yo creo que aquí hay varias razones. En primer lugar, se han ido despejando una serie de incógnitas políticas, si bien es verdad que ya veremos el resultado. En este caso está la de Biden, pero también el impulso de las bolsas europeas también se debe a que las elecciones en Francia pues se empiezan a digerir y parece que no tiene por qué haber un gobierno tan de extrema izquierda, etcétera. Luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que las bolsas mundiales en general están esperando al crecimiento norteamericano. Parece que se está produciendo una aceleración del crecimiento. Hay que recordar que en el primer trimestre, respecto al trimestre anterior, la economía norteamericana creció el 0,4%, ahora se habla hasta del 0,7%, por tanto, hasta un crecimiento anual del 2,5%, igual, similar al del año pasado. Eso es una buena noticia desde el punto de vista del impulso de la actividad económica, por tanto, es bueno para la bolsa. ¿Cuál puede ser la contrapartida? Que la Reserva Federal casi con toda seguridad no va a hacer nada ahora. Si baja los tipos, los va a bajar en septiembre. Cicuéndez. Bueno, pues como ya comentamos a principios de julio, julio suele ser estacionalmente un mes positivo, pero vamos, hay que tener en cuenta que estamos en un mercado de rango, es decir, no hemos roto, digo en Europa, no hemos roto la zona de máximos previos y ahí estamos a la espera de lo que termine ocurriendo. Hoy la noticia de China, pues que luego comentaremos, ha sido una noticia interesante y en general, pues por ejemplo Louis Vuitton y algunos otros valores pues que se favorecen con que las subidas de China y que bueno haya más liquidez en ese mercado, pues han ido bien. Entonces, en general, yo enfocaría el tema por ahí. Vamos con China, porque China, por sorpresa, ha decidido recortar sus tipos, no mucho, apenas 10 puntos básicos. Los han dejado en el 3,45, pero lo que importa es la música, la letra da igual. Efectivamente, es el segundo recorte del año
y lo que se trata básicamente es de impulsar el crecimiento cuando se está desacelerando y conseguir el objetivo gubernamental de que el Producto Interior Bruto chino crezca el 5% este año. Hay que tener en cuenta que en el primer trimestre creció en términos interanuales el 5,4% y había bajado, que no está nada mal, ojalá sí. Nosotros creciéramos parecido, al 4,7%. Pero es verdad que se está poniendo en manifiesto que la inversión está muy débil, que el consumo privado está todavía más débil y que además hay algunas empresas inmobiliarias con gravísimos problemas en general el sector. Y luego algunas empresas de nuevas tecnologías que no terminan de tirar. De tal manera que, ¿por qué ha crecido en cualquier caso tanto China? Porque las exportaciones, a pesar de las medidas proteccionistas de algunos países, han crecido un 14,5%. Es decir, China ha vuelto a su modelo tradicional de crecimiento a través de las exportaciones sector exterior. Y por tanto, el Estado, el Gobierno lo que ha hecho, en definitiva, porque el Banco Central lo mismo, ha bajado algo los tipos de interés para tratar de impulsar la economía, que en este momento, en términos semestrales, durante el primer semestre, ha crecido exactamente de media el 5%. Bien, bueno, pues también desde allí intentan apoyar a su bolsa y ha tenido un tirón al alza. Ese tirón ha venido una corrección de un porcentaje pues entre el 0,382, 0,50 y ahora pues están apoyando un poco a ver si vuelve a rebotar y rompe los máximos previos. Bueno, pues vamos a la actualidad económica en España, sorprendente. Se les llena la boca al gran IBEX de compliance, se les llena la boca de responsabilidad social corporativa. Y luego resulta que lo que hacen es recibir a la mujer del presidente que les viene a pedir para que pierdan algo del dinero de los accionistas en financiar actividades privadas de la señora Begoña Gómez. Eso le ha pasado ni más ni menos que al presidente de Telefónica, a Álvarez Pallete. Bueno, y alguno más, efectivamente. Y alguno más que ya irán saliendo. De sí. tal manera que, efectivamente, se dirige la directora de una cátedra injustificada desde cualquier punto de vista, pero la directora de una cátedra de la Universidad Complutense, y ahí también los universitarios tenemos un problema serio, a pedir una ayuda para la cátedra y para la propia universidad. Aquí parece ser que el problema fundamental es que presuntamente Begoña Gómez lo que hizo es quedarse con el software que se desarrolla. Bueno, pero también puedo decir como académico que es bastante habitual que haya una colaboración con la empresa y que las empresas suelen ser generosas con la universidad, pero dicho lo cual, en este caso se dan unas circunstancias muy extrañas. Según las normas de cualquier compliance que se preste o se precie de serlo en el mundo, esa circunstancia, esposa del presidente del gobierno, la hubiera tenido que invalidar para recibir... Y el propio contrato con el Instituto Empresa, que es a lo que yo me refería. Sí, bueno, pero ahí... Que ya establece, aunque sea privado, que no puede utilizar su situación privilegiada. Precisamente por el compliance. Justo. Claro. Pues ahí está Telefónica. La verdad es que después de lo dicho, poco más puedo decir. Yo lo que puedo hablar, si quiere, de Telefónica, como la veo, sabe que nosotros estamos en el valor y seguimos pensando que tiene buenas perspectivas desde el punto de vista técnico. Bueno, vamos con el consorcio húngaro que aspira a quedarse Talgo. Resulta que uno de los fondos que actúan detrás de esa oferta y detrás de esa pretensión está estudiando acudir a los tribunales internacionales contra España porque no entienden que el Ejecutivo esté presentando alternativas, tratando de impedir, demorar, etcétera, etcétera, que no le gusten los candidatos húngaros. Hay que decir que Hungría es un país de la Unión Europea. Efectivamente, hay que analizar el accionariado precisamente de la compañía húngara y quizá el único pero que se le puede poner es que hay participación del sector público. Pero dicho lo cual, y lo hemos afirmado en muchas ocasiones a lo largo de los últimos meses, el sector público, en este caso el gobierno, no es quien para opinar precisamente respecto a una operación empresarial, que va a haber muchas más, como luego comentaremos, una operación empresarial y negarse básicamente porque procede de Hungría. Y Hungría y el presidente húngaro pues no le gusta a nuestro presidente. Esa es la única justificación, porque desde el punto de vista económico tiene muchísimo más sentido que tratar de liar a Skoda, tratar de liar a la Caixa, en definitiva, a través de Criteria, etcétera, etcétera. Hombre, y la verdad es que si lo llevan a los tribunales, pues eso yo creo que es fácilmente ganable, con lo cual la verdad es que meterse en camisa 11 varas un poco sin ningún sentido. Talgo, desde el punto de vista técnico, está sujetándose ahí. Hoy
Recuerdo que el lunes pasado tuvimos la misma pregunta y corregía, caía, hoy sin embargo pues un 0,37, pero lo cual tampoco es con esta noticia pues debería subir más en un principio. Hay que recordar que los húngaros son los únicos que han puesto dinerito, sí, señor, para hacerse con talgo, que las ofertas que acomoda el ministro Óscar Puente son intercambio de papelitos, eso hay que dejarlo claro. Bueno, vamos con la OPA de moda Sabadell y BBVA, que ahora han trasladado el escenario de la pugna, lo han trasladado de la pugna o de la OPA por la pugna por la OPA, lo han trasladado ahora al frente de los resultados, que si cuánto tengo, que si lo que tengo demuestra que estoy mejor solo que acompañado. Pues efectivamente, y además vamos a despejar bastantes dudas mañana mismo, que es cuando se presentan los resultados. Pero dicho lo cual, como no los tenemos todavía, los correspondientes al segundo trimestre, si hacemos un análisis de los del primer trimestre, al BBVA, es verdad que es mucho más grande, le fue muy bien, los beneficios subieron hasta 2.000 millones, es decir, un 19%, pero a quien le fue espectacular es al Banco Sabadell, que con 308 millones incrementó los mismos en más de un 50%. De tal manera que parece que con las noticias que tenemos y que probablemente se van a ratificar también en el segundo trimestre, bueno, pues parece ser que la estrategia del Sabadell está siendo más acertada. Pues mire, el BBVA no está en máximos históricos, históricos, anuales más que históricos, que llegó a estar en la zona de 11,27. Sin embargo, Sabadell sí está en máximos anuales. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que bueno, cada vez está más cara y bueno, vamos a ver con los resultados de mañana si sigue subiendo al alza, porque ahora desde luego en el corto plazo tiene señal de compra, pues veremos a ver si esto es factible o no. Hoy se ha estrenado en el IBEX Puig, la empresa perfumera, y lo ha hecho bastante bien, ha subido pues 3,08, no está nada mal en su estreno en el IBEX 35. Pues efectivamente se trata de una empresa muy atractiva, porque las empresas de lujo, y antes hablaba de Louis Vuitton, don Miguel Ángel, bueno, pues están de moda, es una inversión claramente anticíclica, a medio y largo plazo estable, de tal manera que es una buena inversión. Pero es que además, yo tuve el honor de ser uno de los creadores del IBEX y formar parte de ese comité que decidía durante muchos años quién entraba y quién salía. Cuando un valor sale del IBEX, cae normalmente. ¿Por qué? Porque aquellos fondos que replican el IBEX tienen que vender ese valor y, sin embargo, tienen que comprar el que entra. Por tanto, aquí también hay una prima, digamos, de entrada en el IBEX que obliga, para replicarlo, a comprar, en este caso, Puig. Pero, en cualquier caso, se trata de un magnífico valor. Que ensancha, además, la base de los conceptos. Y efectivamente, que da mayor liquidez y capitalización, porque el IBEX, en cualquier caso, no está de verdad compuesto por 35 valores, sino que al final son 10, 15 como mucho, los que tienen liquidez y capitalización suficiente. Pues sí, la verdad es que para los que entraron el primer día en Puig, pues el recorrido al alza ha sido bastante interesante, ha generado señal de compra y hoy se ha dado lo sorprendente que normalmente cuando salen los valores, que hoy ha salido Meliá, pues suelen subir porque bueno, ya se han deshecho de él previamente y en este caso ha abierto al alza, pero luego ha terminado corrigiendo a la baja. Claro, porque se ha vendido. Sí, sí, o sea, pero hay veces que ocurre lo contrario. Vamos, la mayoría de las veces con el que sale. Vamos a hablar ahora de Naturgy, que en bolsa más o menos plano o bastante plano, han cerrado un acuerdo que entierra el hacha de guerra con el que fue principal proveedor de gas de Naturgy durante 40 años, Sonatrach, la empresa pública argelina. ¿En qué consiste este acto de paz? Pues en dibujar y pactar unos contratos de suministro por valor de 3.000 millones de gas cada año, revisiones estables de precios y un nuevo marco de entendimiento que parece que tiende a recuperar esa buena relación histórica que tuvimos con Argelia. Pues hay que tener en cuenta que llegamos a abastecernos el 80% del gas natural procedía de Argelia a través de 2 gasoductos, fundamentalmente. Y en este caso, a pesar de todo, del orden del 45%. Por tanto, es muy interesante este acuerdo por varias razones. En primer lugar, porque probablemente se vuelva a entrar en operación el gasoducto que pasa por Marruecos, que es el que nos cerraron y que tiene una capacidad importante de 7.000 millones de gigavatios. Luego, por otro lado, hay que tener en cuenta otra circunstancia muy importante, que se ha revisado el precio con efectos retroactivos a la baja, porque hay que recordar, y aquí lo vimos, que en algunos momentos llegó a 100 y pico
euros megavatio, 300 y pico, y recuerden el famoso contrato de los 1000. Bueno, pues ahora se ha revisado con efectos año 2023 entre 20 y 30, depende de las circunstancias. Y eso es importante. Y luego, por otro lado, nos garantiza el suministro de una manera importante durante unos cuantos años y, por tanto, no vamos a tener que acudir, como ha hecho España, a Rusia como proveedor de gas. ¿Y algo habrá tenido que ver en el cambio de posición de los argelinos el que se hayan desplomado los precios del gas de forma muy importante en los últimos meses? Claro, es que es muy fácil sacar pecho cuando la OPEP también, eso cuando los precios están subiendo, cuando están bajando ya tienes que colocar como sea. La cosa es diferente. Naturgi. Hombre, yo me alegro por España en general, ¿no? Que bueno, esto yo creo que es positivo este acercamiento. Con respecto a Naturgy, pues efectivamente no ha hecho nada ante esta buena noticia y el valor sigue estando alcista. Es decir, una vez que cayó a la zona de 20 y ahí se ha sujetado, pues ha hecho un mínimo creciente y a mí el valor me gusta y nosotros lo tenemos en cartera. Bueno, hacemos una pausa a la hora de hablar de mercados, empresas, etcétera, para hablar de algo que se está extendiendo como la peste en la sociedad española, la turismofobia. Siendo que el turismo representaba el 12%, ya veremos a final del año lo que acaba representando, probablemente bastante más, pues la gente empieza a odiar a los turistas, hay manifestaciones muy concurridas de gentes que están en contra del turismo, en Barcelona, en Palma, ha habido cosas. ¿Qué os parece eso del Pues una auténtica barbaridad, porque hay que tener en cuenta que desde el año 60 el turismo está siendo una de las fuentes fundamentales de ingresos de divisas. Es la partida que tradicionalmente compensa el déficit de la balanza comercial y que llevan algunos años a que la balanza por cuenta corriente tenga superávit. Y hay que tener en cuenta que el modelo se sigue reproduciendo. Es verdad que inicialmente y todavía en estos momentos se trata de un modelo sol y playa que en algunas zonas nos dé muy alto valor añadido, pero afortunadamente se está produciendo una reconversión espectacular en calidad, se está diversificando el sector y se está desestacionalizando, que eso desde el punto de vista económico es fundamental. ¿Para qué? Para generar empleo, ya más de 3 millones de empleos, pero van a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque las expectativas, como muy bien dice usted, son magníficas. El año pasado recibimos 85 millones y medio de turistas. Este año, cuando menos 90, porque si proyectamos el primer trimestre, el crecimiento fue del 14,5%. España es el primer país del mundo en turismo recurrente y el segundo en términos absolutos, solo después de Francia. Y hay análisis que estiman que puede superar los 100 millones, que son los turistas que visitan Francia, y que podemos obtener unos 200 y pico mil millones de euros procedentes solo de los turistas extranjeros, no de los nacionales, que también, y podría representar el 17%. Y frente a esa fuente de riqueza que genera en todas las zonas efectos directos e indirectos, está habiendo esa turismofobia que básicamente se basa, en primer lugar, en que el precio de la vivienda está alto. Es que el precio de la vivienda no tiene nada que ver básicamente con el turismo, sino con la legislación de la ley de la vivienda, lo que es que liberalizarlo y favorecer, en este caso, los alquileres y no penalizarlos. En segundo lugar, algunos precios, es verdad, que pueden estar más caros, pero también hay más competencia en las zonas turísticas. Y por último, hay que tener en cuenta que es la gran generadora de empleo, claro, de toda cualificación según las zonas. Claro. Pues nada, a mí me parece una verdadera locura. Yo la verdad es que en mi época universitaria he estado vinculado al turismo y bueno, pues oye, tan contento con lo que podíamos tener un pequeño salario que complementaba a la hora de estudiar y bueno, y como tantos españoles, entonces esto pues no tiene ni pie ni cabeza y yo espero que desde el gobierno, vamos, no que esperen, pero vamos, que deberían de hacer algo para no apoyar este tipo de situaciones. Yo que creo un poco en el gobierno, es el sector y en general las empresas quienes tienen que poner de manifiesto el valor del turismo, que para nosotros es el gran motor de nuestra economía, sin duda, y eso hay que recordarlo permanentemente. Recuérdenlo cuando entran en un centro sanitario público, en una universidad pública, cuando usan los servicios públicos, las carreteras, recuerden que eso se ha hecho en buena medida gracias al aporte del turismo. Bueno, va a venir una avalancha de OPAs, Iranzo, hacías antes referencia a esto, valorada en 22.600 millones de euros, que afecta, pues ya saben, Banco Sabadell, Grifols, Aprus, Talgo, LAR España, Aircross, Arima, eDreams, Prosegur, en fin, ofertas por la adquisición de esas compañías y, claro, eso es también
la tormenta perfecta en la que van a venir y a aparecer y a tomar partido en ellas pues los hedge funds. Pues sí, desde luego es una oportunidad y eso demuestra que, bueno, oye, que no hay quien pueda con el mercado. Cuando el mercado ve oportunidades, incluso teniendo en contra ciertas circunstancias a lo mejor estatizantes, oye, sin embargo, apuestan y no pasa nada. O sea, fíjate, por ejemplo, lo de Talgo, que parece que es difícil, pues oye, se llevará a los tribunales y seguramente lo ganarán. Pues a pesar de la inseguridad jurídica, como ya ponía de manifiesto don Miguel Ángel, que vivimos, y la inseguridad jurídica especialmente en ese tipo de operaciones, ¿por qué se están realizando? En primer lugar, porque las empresas españolas son atractivas y así lo han demostrado en los resultados. Eso iba a decir, y muy baratas. Efectivamente, como hemos dicho aquí en muchas ocasiones, son atractivas y muy baratos, por tanto parece bastante lógico que entre capital extranjero. A mí no me preocupa que entre capital extranjero, me preocupa, eso sí, si procede de empresas públicas, también lo hemos dicho en muchas ocasiones, pero evidentemente se trata de operaciones que lo que hacen al final es favorecer en general a nuestras empresas. Pero hay que tener en cuenta que detrás de esos 22.600 millones hay una enorme asimetría, porque 11.000 corresponden a la OPA que ha lanzado el BBVA sobre Sabadell, es decir, más del orden del 50%. Pero es que la de la familia Grifols y el fondo son 6.000, o sea que solo esas dos representan casi el 75%. Es verdad, claro. Es verdad. Bueno, esto le va a gustar, Iranzo. La empresa alemana de automóviles Audi prevé reestructurar sus planes sobre el coche eléctrico y cerrar una planta dedicada a eso en Bruselas. Eso significa 3.000 empleados. La clave, pues que los coches eléctricos no se venden en Europa. Efectivamente, y también lo llevamos diciendo aquí muchísimo tiempo. ¿Y no se venden por casualidad? No. Son coches caros y, de hecho, el modelo por el que apostó básicamente Audi es el Q8 eléctrico, que se vende entre 80.000 y 100.000 euros. El básico, el modelo básico, de tal manera que evidentemente es un coche caro y que normalmente tenían poca autonomía. Este coche inicialmente tenía una autonomía de 375 kilómetros, por tanto prácticamente nada para un viaje. ¿Qué ha sucedido? Que para hacerlo más atractivo, para aumentar la autonomía hasta 560 kilómetros, se le ha metido un peso espectacular, un lastre vinculado a las baterías. ¿Cuál ha sido el resultado? Que no se venden estos coches para nada, no se venden, y por tanto lo que tiene que hacer Audi es reestructurarse, que en gran medida lo que significa es el cierre de una factoría que estaba especializada en Bélgica, en Bruselas en concreto, en ese tipo de producciones eléctricas. El coche eléctrico, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, no es ni mucho menos la solución precisamente. Bueno, Cifuentes, los laboratorios, los labs españoles agradan al mercado. Robi y Almirall hoy subían, rebotaban con fuerza. Pues sí, mire, Robi yo lo veo demasiado caro y demasiado tarde para entrar en Robi, y Almirall pues creo que hay una cierta oportunidad, y si rebota desde donde está, yo creo que puede ser una buena entrada con recorrido al alza. Los labs españoles. Hombre, efectivamente, porque además tienen una doble característica. En primer lugar, están innovando en nuevos desarrollos, pero también son magníficos en producción para otros, sobre todo Robi, de tal manera que efectivamente está justificado esa subida porque el valor así lo justifica, clarísimamente. Bueno, pues no tenemos tiempo para más, lo vamos a dejar hoy aquí. Con mi agradecimiento, eso sí, a mis dos invitados hoy, a los que les deseo un buen verano, porque hoy es su último pulso económico de la temporada. Ya nos encontramos en septiembre. Volveremos, ¿no? Y a ustedes nos encontramos a la vuelta de publicidad. Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47. Hoy, en Recomendaciones del Toro por España, nos vamos a Vedra, en La Coruña. Allí se encuentra el restaurante Villa Verde, ubicado en una casona rural de piedra construida en el siglo XVIII, en perfecta armonía con su entorno, en un paraje tranquilo, apacible y rodeado de bosques y viñedos.
podrá disfrutar sus mariscos más tradicionales y pescado salvaje. Entre sus carnes, gallo de corral con salsa de jerez y miel, solomillo de ternera gallega y sin olvidarse de los mejores productos de la huerta y sus platos de pesca de río. Visite el restaurante Villaverde. Es una recomendación del Toro Televisión. El Club de Amigos te está esperando con conferencias, paseos culturales y cursos muy interesantes. Presta